Ah, eso te estaba por preguntar, no sé. Ahí Sí, empezó otra vez. ahí está. Entonces, bueno, buenas tardes, es un gusto tenerlos presentes en la presentación del libro del doctor Damián Augusto González Escudero, del libro Introducción a la Historia del Derecho Peruano, y al doctor José de la Puente Brunque, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, voy a hacer una breve presentación de nuestros dos colegas que para nosotros ya son prácticamente de la casa, del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Y vamos ya a pedirle al doctor José de la Puente Brunque que comience con su exposición. Bueno. Bien, el doctor José de la Puente Brunque es profesor principal de Historia en el Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es presidente de la Academia Nacional de la Historia de Perú. Ha sido decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica de Perú y fue director del Instituto Riva Agüero. Por su lado, el autor del libro Introducción a la Historia del Derecho Peruano, el doctor Damián Augusto González Escudero, es profesor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó sus estudios doctorales en el Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho en Frankfurt am Main, Alemania, y también realizó una maestría en Historia y otra en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó como abogado. Ha sido fundador y actualmente coordinador del Grupo de Historia del Derecho en el Instituto Riva Agüero. Bueno, es un honor tenerlos hoy con nosotros y poder presentar este gran aporte para la historia del derecho en general, ya sea para el Perú, pero también para América Latina. Y así que lo dejamos al doctor de la Puente que haga la introducción, el comentario a este trabajo. Muchas gracias, Rochi. Buenas tardes. Bueno, ante todo, agradezco la invitación a participar en este evento del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. A pesar de que se hace virtualmente y no tengo el placer de estar en esa sede tan simpática de la Avenida de Mayo, quiero en todo caso decir que conozco efectivamente esa sede, he ido allí más de una vez y recuerdo además haber conocido en el Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano del año 95, que fue el primer congreso del instituto al que yo asistí, al doctor Ricardo Sorraquín, gracias al cual se tiene ese local, según tengo entendido, ¿no? Por otro lado, me es muy grato, no solamente porque ustedes me invitan, me es muy grata esta convocatoria, sino también porque tengo especial aprecio al autor del libro, Damián González Escudero. A Damián lo conozco hace, pues yo creo que ya que 10 años por lo menos, ¿no? Quizá incluso un poquito más. Y soy testigo de la trayectoria académica de Damián, de su genuino, digamos, interés y genuina inclinación por la investigación. Y además, debo decir que Damián, además de haberse graduado como abogado, etcétera, como se ha señalado, también hizo estudios de maestría de historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo cual pues nos indica, digamos, aparte de eso, nos señala cómo él tiene una muy evidente inclinación interdisciplinaria. Esta sería una primera observación que quiero hacer yo con respecto al libro, ¿no? El enfoque busca ser interdisciplinario. Ahora, antes de eso, quisiera, para quienes no conozcan la colección en la cual este libro aparece, el libro se titula Introducción a la Historia del Derecho Peruano y forma parte de una colección
promovida por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entiendo que con ocasión de los 100 años de la facultad, ¿no?, que se han celebrado recientemente, y la idea, entiendo, Damián me rectificará si no es así, es la de sacar 100 libros, ¿no?, con respecto a diversos aspectos de, digamos, del derecho, ¿no?, diversos aspectos vinculados con el derecho para, pues, no solamente los estudiantes de la universidad, sino el público en general. Ahora, independientemente de la colección, este libro en particular creo que es un libro necesario. Es un libro necesario porque, por un lado, la asignatura, el curso de Historia del Derecho en el Perú, pues prácticamente en la mayoría de universidades se ofrece como un curso electivo cuando se ofrece, ¿no? No hay digamos, un curso de Historia del Derecho como, digamos, obligatorio en la formación de los estudiantes de la Facultad de Derecho, lo cual me parece evidentemente una carencia, me parece un error, ¿no? Y es un libro necesario también porque hay que reconocer que en el Perú pues no se ha tenido una tradición o una escuela de historia del derecho, digamos, tan importante o tan fructífera o tan notoria como se ha tenido, por ejemplo, en la Argentina o en México o en Chile, ¿no? Y me parece muy importante, sobre todo en la parte introductoria del libro, que Damián rescate nombres de autores de incluso del siglo XIX, que son los pioneros, los primeros autores o profesores que empiezan a interesarse por la historia del derecho, por la historia jurídica. Por tanto, el libro tiene como propósito, entre otras cosas, ¿no?, plantear una visión general de la historia del derecho en el Perú y, de alguna manera, es un gran estado de la cuestión, ¿no?, de la historia del derecho en el Perú. El esquema es muy claro y sencillo y coherente. El libro consta de 6 capítulos. El primero constituye propiamente un balance de la historia del derecho en el Perú, un balance historiográfico. El segundo es muy sugerente porque está referido o está dedicado a desarrollar una serie de reflexiones metodológicas, ¿no? Este capítulo me parece clave porque permite al lector conocer la evolución en cuanto a las miradas hacia la historia del derecho, pues desde el siglo XIX, cuando aparece esta disciplina, hasta la actualidad. Y ya los 4 capítulos siguientes están organizados a partir de un criterio cronológico, ¿no? El capítulo tercero se refiere al periodo prehispánico, cómo se ha trabajado la historia del derecho en el periodo prehispánico. Aquí hay que hacer una especial mención del doctor Franklin Pease García de Hoy, un gran etnohistoriador que, además de ser historiador, estudió Derecho, y su tesis de bachiller en Derecho, entiendo yo, tuvo que ver con cuestiones jurídicas vinculadas con los incas, ¿no? El cuarto capítulo, titulado Período Colonial, se refiere a la etapa española de la historia del Perú. Es el que a mí me ha interesado más por razones obvias, porque yo trabajo estos temas, estoy vinculado, dicto un curso justamente de Historia del Perú, siglos XVI y XVII, en la especialidad de Historia en nuestra universidad, con lo cual volveré a ese capítulo. Muy interesante también es el quinto, titulado Transiciones hacia la República, la Independencia, que básicamente estudia el periodo entre 1821 y 1825, y el último capítulo, el sexto, se titula El inicio del siglo XIX, ¿no?, donde se ve, tanto en el quinto como en el sexto, se ve esa permanente, pues, continuidad, ese permanente proceso de cambio y continuidad, ¿no?, que se da en esa etapa. Dije hace un momento que esta disciplina, tal como Damián lo explica muy bien, fue como tal, pues apareció, se crea, se funda en el siglo XIX, y para el caso peruano ya diversos autores lo han planteado, y Damián mantiene esa idea que me parece adecuada, la de señalar el año 1875 como un año, entre comillas, fundacional, porque es el año en el que se crea la Cátedra de Historia del Derecho Peruano en la Universidad de San Marcos de Lima, cátedra que estuvo
a cargo del profesor Román Alzamora, ¿no? Román Alzamora también es el autor del primer libro de carácter general de historia del derecho en el Perú, publicado un año después del inicio de la cátedra, en 1876, y nos explica Damián cómo luego hay otros autores que retoman décadas después este mismo tema, como el libro de Eleodoro Romero Salcedo, publicado en 1901, y especialmente importante en 1937, el libro de Jorge Basadre. ¿Por qué? Porque Jorge Basadre va más allá, digamos, de las presentaciones más, digamos, institucionales de Alzamora y de Romero Salcedo, y plantea una primera contribución interpretativa bastante sólida desde el punto de vista metodológico con respecto a la historia del derecho en el Perú, con una discusión, por ejemplo, muy interesante sobre las fuentes, cosa que no se ve tanto en los libros anteriores. Y si bien a lo largo de la mayor parte del siglo XX en el Perú no hubo pues una escuela de historia del derecho como en otros países iberoamericanos, hubo, sin embargo, autores importantísimos con contribuciones trascendentales, ¿no? Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar a uno de los miembros fundadores precisamente del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, el doctor Guillermo Loman Villena, que tiene aportes fundamentales para la historia jurídica e institucional del virreinato, ¿no? Ya volveré sobre él también más adelante, ¿no? Y luego también Damián pone de relieve pues otros nombres ya, digamos, muy avanzados del siglo XX o fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, sobre todo autores que trabajan la historia del derecho mucho más reciente, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, como por ejemplo Luis Pázara, ¿no? Que tiene visiones bastante interesantes y bastante polémicas a la vez sobre las reformas judiciales, la historia de la administración de justicia en la segunda mitad del siglo XX e incluso en los inicios del XXI, ¿no? Otros nombres, bueno, voy a mencionar algunos personajes, pero por favor, de manera simplemente, digamos, casual, no casual, sino simplemente como ejemplos, porque evidentemente hay muchos otros autores que habría que mencionar, pero creo que especial mención merecen algunos nombres por determinadas contribuciones concretas importantes. Por ejemplo, uno es el nombre de René Ortiz Caballero, profesor también de nuestra universidad, que tiene un libro muy importante titulado Derecho y Ruptura, que tiene que ver justamente con esa transición de la época de la independencia. Armando Guevara, con su importante libro Propiedad Agraria y Derecho Colonial. Fernando de Traseñí, que me parece, si ustedes me preguntaran, bueno, ¿cuál sería, digamos, el autor dedicado a temas de historia del derecho que yo podría de alguna manera señalar como el más original, el más creativo, el más sugerente? Yo diría que es Fernando de Traseñí, ¿no? Fernando de Traseñí es un personaje que tiene una obra realmente también con un gran carácter interdisciplinar. La obra suya que más me ha sido útil es La idea de derecho en el Perú republicano del siglo XIX, que es un libro, creo yo, fundamental, ¿no? Y tiene, bueno, otros trabajos que ya mencionaré después. Y por supuesto, Carlos Ramos Núñez, lamentablemente fallecido hace pocos años, que tiene una contribución fundamental, entre otras cosas, a la historia del derecho civil peruano. Con lo cual podríamos decir que en las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, yo creo, bueno, ya veremos qué nos dice Damián después, yo creo que ya se podría hablar, ¿no? Digamos, de la aparición de una escuela peruana de historia del derecho. Luego volveré sobre algunos otros autores. El libro de Damián plantea una serie de perspectivas muy interesantes que tienen que ver, entre otras cosas, con esa vocación interdisciplinaria que manifiesta, ¿no? Por un lado, la perspectiva vinculada con, digamos, salir del marco nacionalista o nacional,
¿no? Que es un marco en el que autores antiguos o del cual autores antiguos pues no habían salido, valorar las dinámicas internacionales, valorar las historias conectadas, y otra perspectiva muy interesante que él plantea es la de ir más allá del derecho privado, ¿no? Es decir, interesarse en la historia del derecho administrativo, del derecho penal, etc. Como dije hace un momento, el capítulo referido a lo metodológico me parece especialmente sugerente, ¿no? Damián lo que nos plantea es que su preocupación o su interés está vinculado sobre todo en entender el derecho como práctica, ¿no? Y ahí él se refiere, por ejemplo, a un libro brillante, a otro libro brillante de Fernando de Traseñí, ¿no? Siriaco Durtecho, Litigante por Amor, que es un libro además que tiene una historia muy bonita, ¿no? Porque es un expediente judicial, ¿no? Donde digamos, se confrontan, por un lado, el derecho del marido de cohabitar con su mujer y por otro lado, el derecho de propiedad del dueño de la esclava, que es la esposa de ese señor, ¿no? Y es un expediente que él encontró en el Archivo Regional de Cajamarca, luego de un viaje profesional que él hizo a Cajamarca hace varias décadas. Aparentemente perdió el avión de regreso a Lima, tuvo un día libre en Cajamarca y casualmente se encontró con este expediente. O sea, la historia es una historia azarosa, efectivamente, y este trabajo es un trabajo precursor, es un trabajo realmente brillante para entender justamente lo que dice Damián, ¿no? El derecho como práctica. Es más, Siriaco Durtecho es un libro que ha sido llevado al teatro, ¿no? Que ha sido, digamos, llevado al teatro por el interés no solamente jurídico, sino social que plantea, ¿no? En este capítulo, vinculado a lo metodológico, también Damián hace reflexiones bien interesantes sobre las fuentes históricas para el historiador del derecho, ¿no? Que no es lo mismo que las fuentes del derecho, evidentemente, ¿no? Y pues hace consideraciones muy interesantes sobre pues estas diversas fuentes históricas, las normas escritas, los procesos judiciales, los protocolos notariales, los documentos gubernativos, los documentos administrativos, la doctrina jurídica, los manuales prácticos, especialmente importantes en la época española, lo que él llama las fuentes de autorregulación, por ejemplo, normas vinculadas a las corporaciones en esta sociedad corporativa, fuentes orales, etcétera, ¿no? Y todo esto lo plantea a partir de un objetivo que me parece muy interesante, que atraviesa el libro, ¿no? Que es el de mostrar lo que él llama las transiciones históricas por las que atravesó el derecho en el Perú, ¿no? Y en efecto, en el libro aparecen varios de estos momentos de transición que se producen en cuanto a, digamos, el paso de un periodo histórico a otro, ¿no? Donde puede verse lo que ya he mencionado, esa convivencia entre el cambio y la continuidad. Por razones obvias me interesó muy en especial el capítulo 4, titulado Periodo Colonial. Y acá es bien interesante porque él, de alguna manera, parte de la consideración de lo que él llama momentos específicos, ¿no? Para justamente ejemplificar la complejidad del derecho, ¿no? De la complejidad del derecho en esta etapa, ¿no? Entre los siglos XVI e inicios del XIX. La complejidad desde nuestro punto de vista, evidentemente, ¿no? Porque desde la perspectiva de la época, pues probablemente se veía como menos complejo, ¿no? Muchas veces tenemos que evidentemente introducirnos, como lo hace Damián, ¿no? En el contexto de la época, ¿no? Y ahí él plantea, y aquí tendría una observación que quizás Damián después la podría comentar, habla de una serie de líneas historiográficas, ¿no? Que en efecto se pueden advertir desde hace ya algunas décadas, diferentes líneas historiográficas, diferentes enfoques, ¿no? Vinculados con la historia social del derecho y con otros aspectos, ¿no? Con referencia al derecho producido durante el periodo español en América, conocido en general como derecho indiano, ¿no? Y en ese contexto del estudio del derecho indiano hay autores, por ejemplo, que han puesto especial énfasis en el estudio de la cultura jurisdiccional, ¿no? Lo que pasa es que en el libro David habla de la línea historiográfica
digamos, vinculada al derecho indiano, y plantea como otra línea la de la cultura jurisdiccional, pero yo pensaba un poco en el libro de Víctor Tau, Casuismo y Sistema, o en trabajo de muchos otros, por ejemplo, colegas del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano que plantean justamente esta perspectiva también, ¿no? O sea, yo diría más bien que, digamos, bajo el paraguas de derecho indiano, pues aparecen una serie de otras perspectivas de análisis, ¿no? Es muy importante también todo lo que plantea vinculado con la República de Indios, la miserabilidad de los indios, ¿no? En este contexto en el que estaban en proceso de cristianización. Allí hace, digamos, reflexiones muy interesantes que a mí me llevaron a recordar trabajos de historiadores peruanos o peruanistas que han avanzado mucho en esa línea, no necesariamente desde el punto de vista jurídico, pero sí en cuanto a conocer un poco mejor la convivencia entre las dos repúblicas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el libro del paganismo a la santidad de Juan Carlos Estensoro, que es un libro donde brillantemente nos deja muy claro que los indios y los españoles no constituían pues grupos cerrados ni grupos homogéneos, sino que dentro de la etiqueta de indios y dentro de la etiqueta de españoles había todo tipo de gente y había intereses contrapuestos también, ¿no? O los trabajos de José Carlos de la Puente Luna, ¿no? Al que cita también Damián, como su último libro, ¿no? En los reinos, titulado originalmente Andean Cosmopolitans, Cosmopolitas Andinos, y en subtítulo castellano, en subtítulo en español, En los reinos de España, ¿no? Donde explica toda la agencia, toda la capacidad que tenían no solamente los nobles incas o los curacas, sino también incluso indios del común por pues defender sus derechos y por ir incluso físicamente a España a reclamar mercedes, etcétera, ¿no? En ese sentido, es bien interesante es la parte en la que el libro trata de la estructuración inicial del poder, ¿no? Español en el Perú, en los Andes, ¿no? Cuando habla de las primeras instituciones coloniales. Acá me recordó a propósito del término colonial y la discusión que hoy es tan frecuente, ¿no? Entre colonia y virreinato, ¿no? Que tiene su origen en el famoso libro de Levene, me parece, justamente, ¿no? Las Indias no fueron colonias, creo, ¿no? Bueno, les cuento una pequeña anécdota, ¿no? Porque el libro que yo publiqué luego de mi tesis doctoral, titulado Encomienda y Encomenderos del Perú, que por cierto Damián cita, tiene como subtítulo Historia Social y Política de una institución colonial. Y uno de los invitados a la presentación del libro en Lima fue justamente el doctor Loman, que tuvo la gentileza de aceptar la invitación, pero aprovechó el momento de la presentación de mi libro para, pues, lanzar un alegato muy sólido contra mi subtítulo, ¿no? Y a partir de ese momento yo ya prefiero hablar de el Perú virreinal. Sin embargo, entiendo, y además es claro, que hay etiquetas o hay conceptos que ya están absolutamente, digamos, establecidos, ¿no? Es como si nosotros buscamos, pues, ver el sentido concreto del término historia moderna, ¿no? Lo moderno, etimológicamente, es lo actual, con lo cual hablar de historia moderna también resulta anacrónico, ¿no? Pero bueno, en fin, cierro el paréntesis anecdótico, ¿no? En cuanto a este aspecto de la estructuración inicial del poder, aquí también hay que citar, evidentemente, a Loman, sobre todo este libro brillante que es Las ideas jurídico-políticas en la rebelión de Gonzalo Pizarro, ¿no? Que es un texto realmente brillante en el que se ve muy claramente cómo hay pues una serie de intereses diversos dentro de la propia República de los Españoles. Me ha parecido muy interesante que Damián preste atención a la década de 1560, que es una década crucial. Justamente el doctor Loman tiene un texto muy importante, ¿no? Que todos conocemos en la introducción al gobierno del Perú de Juan de Matienzo, que es un estudio de la década de 1560, y luego también está el texto de Peter Bakewell, publicado en Historia Mexicana en los años 80 del siglo XX, me parece, sobre la década de 1560, que es fundamental, ¿no? Es la década de las discusiones sobre la perpetuidad de las encomiendas, de los temores frente a los mestizos, de parte del gobernador García de Castro, etcétera, ¿no? Entonces, en el libro se explica muy bien no solamente la importancia de esta década, la importancia de García de Castro, sino también lo que significa al final de esta década la llegada del virrey Toledo y la importancia del virrey Toledo en lo referido a la historia del derecho, sobre todo
con respecto a las reducciones. De eso quiero hablar también después un momento. Aquí también recordaba yo otro libro, un poco antiguo, de los años 80 también, de Ignacio González Casasnovas, titulado Las dudas de la corona, justamente donde estudia los problemas que se plantean, entre otras cosas, con el tema de las reducciones de indios y en general con respecto a lo que a lo largo de buena parte del siglo XVI se llamó la duda indiana, ¿no? O sea, estas dudas, estos conflictos dentro de la propia corte y en la propia conciencia de los monarcas, ¿no? Con respecto a la justicia de la presencia española en América, ¿no? Es bien interesante porque además, no solamente en el caso de las reducciones, Damián pues explica su desarrollo y sus complejidades jurídicas, sino que también a partir de un estudio que él ha realizado, pues plantea diferenciaciones, ¿no? En función de las diversas regiones del Perú, repito, a lo cual volveré en un rato. Todo esto en el contexto de un planteamiento donde él de manera bastante clara pues nos explica cómo estamos ante una sociedad corporativa, ¿no? Es decir, no ante una sociedad individualista, que es lo que a nosotros nos parece natural, cómo estamos frente a una sociedad desigual, cómo estamos ante una sociedad de privilegios, ¿no? De privilegios entendidos como leyes privadas, como leyes propias, es decir, como leyes no generales, cuando a nosotros también lo natural nos parece la generalidad de la ley, ¿no? Bueno, luego nos habla también de las reformas borbónicas, ¿no? Y todos los aspectos jurídicos vinculados con lo que significan las reformas borbónicas y las dramáticas y violentísimas consecuencias que tienen en los Andes, sobre todo con la rebelión de Túpac Amaru II. Y el capítulo 5 ya aborda justamente esta etapa de transición de la independencia, donde él enmarca muy bien las consideraciones jurídicas a partir del análisis de cómo las narrativas, pues, originales con respecto a la independencia fueron narrativas muy nacionalistas, ¿no? Que en la segunda mitad del siglo, o en el último tercio del siglo XX, digamos, empezaron a ser cuestionadas, ¿no? En torno sobre todo a la conmemoración del sesquicentenario de la independencia del Perú, aunque yo ahora que estoy trabajando un poco más el siglo XIX, me he encontrado, por ejemplo, en mucha prensa peruana del siglo XIX, muchas discusiones, por ejemplo, con respecto a si los peruanos querían o no querían la independencia, ¿no? Es decir, este cuestionamiento que aparece a fines del siglo, en el último tercio del siglo XX, sobre si la independencia no era querida por los peruanos, que la historiografía nacionalista evidentemente no aceptaba, ¿no? Porque de acuerdo con los criterios nacionalistas, pues el Perú, digamos, es independiente por la voluntad de los peruanos, ¿no? Pero, y repito, ya en el siglo XIX, y esto es algo bastante notable, ¿no? Aparecen muchas discusiones. Es más, inclusive un historiador no peruano, sino chileno, Benjamín Vicuña Maquena, en su libro de 1860 sobre la revolución de la independencia del Perú, es el primero que advierte a los peruanos o señala, ojo, los peruanos tienen que decir que también hubo peruanos que quisieron la independencia, ¿no? Porque claro, hoy en día ya se entiende que la independencia, por lo menos hay cierto consenso entre los historiadores, que la independencia en el fondo fue una guerra civil, fue una guerra entre peruanos, ¿no? Pero esa visión nacionalista original pues fue mucho más maniquea, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces contextualiza muy bien el libro, el contexto de la independencia, y luego ya el capítulo sexto y último se refiere a los inicios del siglo XIX, ¿no? Y ahí ya entra en la consideración de aspectos propiamente republicanos, como la construcción de un derecho público nacional, como todo el proceso de las codificaciones o las constituciones, ¿no? Me ha gustado mucho lo que dice en un momento, en una parte de este capítulo, porque yo ahora mismo estoy muy interesado en el siglo XIX, y dice que sobre el siglo XIX, dice Damián, que son más las cosas que no sabemos que las que conocemos, y no solo en cuanto, digo yo, no solo en cuanto a la historia del derecho. Efectivamente, el siglo XIX es un siglo que está en buena medida por explorarse, ¿no? Yo quisiera, bueno, antes de concluir, hacer algunas referencias a este interés de Damián
por el estudio de la historia del derecho en el Perú virreinal y específicamente los regímenes de dominio en las comunidades de indios. Esto es algo que él estudió en la tesis de maestría que presentó, me parece, en el año 2018, si no recuerdo mal, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, repito, tesis de maestría en historia, titulada Las reducciones de indios, los regímenes de dominio en las comunidades de indios de los valles del Distrito Judicial de Lima entre 1560 y 1620, ¿no? Y allí él entra a estudiar esto que también en alguna parte del libro llama el derecho en movimiento, ¿no? La práctica misma, ¿no? Y estaba justo revisando los papeles que tenía vinculados con esa tesis y quería comentar algunas cosas porque, digamos, esa investigación que él realizó se refleja también de manera muy clara en el libro que estamos comentando, ¿no? Porque está vinculado con un tema crucial para entender el estudio o la historia del derecho del Perú virreinal, como es el tema de las reducciones de indios, ¿no? En efecto, en el contexto del impacto en el mundo andino de la conquista y del establecimiento de la autoridad española, la implantación de las reducciones fue clave, ¿no? Aquellas implicaron la desestructuración, en palabras de Nathan Bastel, de la organización social andina, teniendo en cuenta que supusieron un cambio total en cuanto a los patrones de asentamiento de la población. Esa desestructuración se basó en las contrapuestas visiones sobre el dominio del territorio. De acuerdo con la visión andina, lo que primaba era el uso de la tierra, frente a una concepción europea ligada a la noción de propiedad, ¿no? Y este choque, digamos, o este enfrentamiento de visiones es lo que también estudia Damián a partir de las muy diversas fuentes que trabajó. De hecho, las reducciones han constituido un tema estudiado por numerosos historiadores. El proceso de reducciones ha sido analizado desde un punto de vista político por quienes han trabajado el progresivo desarrollo de la administración virreinal. Igualmente, el impacto de las reducciones en los ámbitos social y económico también ha sido estudiado por diversos autores. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, en el contexto del enfrentamiento entre las visiones hispanista e indigenista, hubo autores que abordaron este tópico desde ambas vertientes. Por ejemplo, Roberto Levillier, argentino por cierto, ¿no?, se refirió a las reducciones en el marco del enaltecimiento de las dotes gubernativas del virrey Toledo, a quien consideró el supremo organizador del Perú. Desde la orilla opuesta, Luis E. Valcárcel, el gran etnohistoriador, analizaba las reducciones en el marco de lo que consideró la tiranía de ese mismo virrey. Décadas después, diversos etnohistoriadores ponderaron la grave alteración que las reducciones introdujeron en el modo de vida andino. Más recientemente debemos destacar, entre otros, el aporte del historiador norteamericano Jeremy Mumford, quien en su libro Vertical Empire, Imperio Vertical, ha ofrecido la más actualizada visión histórica sobre el proceso de reducciones en el mundo andino. Entonces, Damián lo que buscaba en esta tesis, lo que busca en el libro es construir o hacer un trabajo basado en el análisis de una serie de nociones jurídicas y de su aplicación en el mundo andino. Es decir, cómo estas diversas nociones jurídicas se aplicaron en el mundo andino. Y por tanto, la originalidad de este trabajo, me refiero a esa tesis y me refiero también a este libro, está de alguna manera en el enfoque jurídico-político que está muy bien planteado, ¿no? Y esto es importante ya que brinda al trabajo una visión interdisciplinaria, como ya mencioné, y por tanto permite, volviendo a las reducciones, que un tema crucial de la historia virreinal, como es el de la tierra y el de su tenencia, pueda ser analizado desde perspectivas diferentes. En esa tesis, Damián se propuso estudiar las herramientas de poder sobre las que se fundamentó la política desplegada por la corona castellana. El núcleo del trabajo es el estudio de los regímenes de dominio, como ya he dicho, que se pusieron en práctica para justificar y hacer posible el plan de las reducciones de indios en el contexto de la política de la corona dirigida a centralizar el poder real en el virreinato del Perú. En ese sentido, la tesis plantea un panorama institucional muy bien presentado, ¿no?, sobre las instituciones que se implantaron para el control
de la población indígena, luego se explican las nociones corporativas de la sociedad en la península ibérica y la introducción de la noción de comunidad en el mundo andino a partir del concepto político-jurídico de la corporación, que es crucial y que ya comenté, ¿no? Este punto es central, ya que fue justamente el concepto de comunidad el que permitió que se concibiera a la población indígena como un cuerpo de república, en el marco de la concepción corporativa de la sociedad ya mencionada. Los integrantes de la República de Indios tenían en común su condición de miserables en derecho, al considerarse que eran incapaces de desarrollarse autónomamente en la medida en que no se introdujeran plenamente en el modo de vida cristiano y por ende civilizado. Es por ello que el proceso de reducciones implicó situar físicamente a los indígenas en ámbitos urbanos, los denominados pueblos de indios, ya que ese ámbito urbano facilitaba su inserción en la cristiandad, además de facilitar su sujeción y la cobranza del tributo. Fue en ese proceso de creación de los pueblos de indios donde aparecieron las discusiones sobre la noción de dominio y sobre las diversas formas que esa noción tenía y que Damián estudia. Todo ello aparece en numerosos procesos judiciales suscitados en el contexto del establecimiento de las reducciones. Por ello, luego se pasa al estudio de casos que también de alguna manera son mencionados en este libro, ¿no? Para explicar en detalle los diversos y complejos procesos de reducción. Luego se pasa a explicar los diversos regímenes de dominio y los matices que en torno a ellos se pueden plantear a partir de los casos estudiados, ¿no? En definitiva, se ilustra muy bien el panorama en virtud del cual se generaron varios regímenes de dominio. Por ejemplo, en cuanto al ámbito de las comunidades, se distinguían los bienes de dominio comunal de los bienes propios. En cuanto al ámbito externo a las comunidades, estaban los bienes de repartimiento y las tierras de apropiación temporal. Además, estaban las tierras de apropiación privada, usualmente vinculadas a los curacas, ¿no? Por tanto, lo que Damián plantea es estudiar el funcionamiento de las instituciones jurídicas dentro de la sociedad en la que se desarrollaron, yendo evidentemente más allá del análisis de las normas y también más allá de las discusiones doctrinarias, ¿no? Como ya he dicho antes, la idea es mostrar a las instituciones en movimiento y otorgando protagonismo, como dice él, a las voces indígenas presentes en los documentos judiciales, para lo cual también Damián ha tenido como inspiración importante, pues ya a otros académicos, otros autores que han trabajado el tema de las voces indígenas, como el ya citado José Carlos de la Puente, como también Luis Miguel Glave, que tiene un aporte muy importante en todo ello, como Juan Carlos Estensoro, al cual también he mencionado, ¿no? De manera que ese me parece que es un aporte bien importante. Y para concluir, quisiera, bueno, el libro, la verdad es que me ha, revisando la lista bibliográfica y leyendo, digamos, las referencias a los diversos autores que Damián menciona, me puso en un problema porque la verdad es que tengo varias cosas que decir sobre muchos de estos autores, pero bueno, es imposible porque no tenemos tiempo. Pero sí quería mencionar, sobre todo a una persona, a una mujer, a la primera mujer, por cierto, catedrática en la Universidad Peruana, y la primera mujer académica en la Academia Nacional de la Historia, que es la doctora Ela Dunbar Temple. La doctora Ela Dunbar Temple fue abogada, fue historiadora, y en su obra, como lo dice el propio Damián, pues las consideraciones jurídicas están muy presentes, ¿no? Creo que la doctora Ela Temple merece ser mencionada especialmente, ¿no? Y bueno, hay que mencionar también a su discípulo principal, el doctor Rafael Jäger Requejo, que tiene ahora esta cátedra de la Universidad de San Marcos, ¿no? Y que ha continuado pues su estela, ¿no? Y luego, bueno, hay muchas otras cuestiones que podríamos mencionar, por ejemplo, en cuanto a lo que es la historia del derecho constitucional. Por ejemplo, Damián menciona efectivamente autores, digamos, ya más antiguos, como por ejemplo José Pareja Pasoldán, fallecido hace más de 50 años probablemente, Vicente Ugarte del Pino, que han trabajado la historia del derecho constitucional. Yo allí pondría especialmente de relieve a Domingo García Belaúnde, porque Domingo García Belaúnde es un autor que tiene primero es un gran apasionado por la historia, y luego tiene trabajos bastante interesantes, como por ejemplo su edición a los comentarios de Bartolomé Herrera al compendio de Derecho Público, Interno y Externo de
Piñeiro Ferreira, ¿no? Este famoso autor del siglo XIX, ¿no? Eh, y bueno, y luego reiterar, obviamente, la importancia, sobre todo, repito, yo creo que el gran nombre en las últimas décadas, el gran nombre en la historia del derecho peruano es Fernando de Traseñí, ¿no? No solo por el libro que ya mencioné, Ideas de Derecho en el Perú Republicano del siglo XIX, que es apasionante, que además estudia una serie de casos concretos, instituciones específicas. Por ejemplo, es muy interesante la presentación que hace de la defensa de José María de Pando en la década de 1830 de los vulnerados derechos de los hacendados, cuando a partir de criterios liberales defiende el derecho de propiedad de los dueños de esclavos, ¿no? Lo cual es bien interesante. O el indígena convertido en ciudadano, ¿no? O sea, cuando el indígena deja de tener la protección corporativa y pasa a ser un ciudadano libre e igual en derechos, entre comillas, obviamente, ¿no? Porque no le va especialmente bien en ese nuevo escenario. O este libro brillante también, Siraco de Urtecho, Litigante por Amor, que ya hemos mencionado, o En el País de las Colinas de Arena, que es un libro también espectacular en cuanto al estudio jurídico de los contratos chineros, es decir, los contratos en virtud de bueno, casi de esclavitud, en virtud de los cuales llegan pues esos miles o decenas de miles de chinos al Perú desde mediados del siglo XIX, ¿no? Para trabajar básicamente en las haciendas de la costa, y que tiene otro volumen, un segundo volumen, que es una novela histórica, en la que Fernando de Traseñí, pues, imagina a un chino de nombre Kin Fo, al cual le atribuye pues un montón de situaciones que él, a lo largo de su vida, que él fue recopilando a partir de investigaciones en periódicos limeños, ¿no? Entonces, en Traseñí se ve, quizás el autor en el que más claramente se ve ese carácter interdisciplinario y transdisciplinario, porque además él fue creador literario, escribió novelas, escribió cuentos, en fin, ha sido un autor realmente brillante, ¿no? En fin, el libro, ya para ir concluyendo, es muy sugerente, y esto lo veo sobre todo porque da mucho que pensar, ¿no? Me ha hecho pensar en muchos temas, me ha hecho pensar en muchos autores, ¿no? Repito, he mencionado a algunos autores, no puedo mencionar a todos, evidentemente. Hay autores, digamos, más recientes, más jóvenes. Bueno, quizá ya no tan jóvenes, porque yo mismo ya no soy tan joven. Estoy pensando, por ejemplo, en Renzo Honores, personaje, digamos, autor muy importante también, ¿no? En fin. Y luego también, a propósito de lo que decía hace un momento sobre cómo ya puede decirse que hoy en el Perú se está generando una escuela de historia del derecho, yo creo que aquí hay que mencionar especialmente a Carlos Ramos, porque él creó hace bastantes años un grupo de investigación en historia del derecho en el Instituto Ribagüero que ha continuado su andadura, del cual, por cierto, Damián es miembro, y yo creo que ya en el Perú podemos decir que tenemos una corriente, una escuela de historia del derecho, pues que ya se ha puesto los pantalones largos, me parece, ¿no? Bueno, entonces con esto quisiera terminar, pues no sin antes reiterar mis felicitaciones a Damián por este libro, el que ha hecho además una muy valiosa síntesis, ¿no? De temas realmente complejos y muy amplios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad que sumamente interesante toda esta reflexión sobre el trabajo de doctor González Escudero. Y bueno, paso a felicitarlo al doctor por su trabajo y bueno, darle la palabra para que él haga algún comentario o algunos también que le ha dejado José de la Puente. Y bueno, y queremos escucharlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, gracias por la invitación y quiero mencionar también a Viviana Kluger por la invitación y por la organización de esta presentación de mi libro, que tuvo a bien pues la iniciativa de hacer esta presentación hace algunos meses, ¿no? Así que quiero agradecerle mucho también al instituto y claro, del instituto tengo un gran recuerdo, estuve hace unos años. Haciendo una pequeña presentación y estaba el profesor Víctor Tao, ¿no? A quien con toda seguridad todas y todos recuerdan de una manera muy especial, ¿no? Quiero agradecerle al doctor José de la Puente, primero por aceptar estar aquí y segundo por hacer tan buenas reflexiones
eh, por haber leído mi libro. No, le agradezco mucho y le agradezco también por las referencias eh, a mi tesis de maestría, ¿no? Que dicho sea de paso, él dirigió, él fue mi director de tesis de esa maestría, que bueno, tuvo también la amabilidad de aceptar ser mi asesor de tesis en esa aventura, ¿no? Eh, Primero tengo pensado o tenía pensado hacer un pequeño, muy breve, exposición sobre un poquito la génesis del libro y un poquito, pues, qué cosas quería yo integrar en una visión o una aproximación general de la historia del derecho en el Perú. Y a continuación, pues, haré algún comentario sobre algunos de los temas que el profesor de la Puente ha dejado abiertos, bueno, son varios. Ha hecho menciones, pues, muy interesantes a diversos autores, ¿no? Como Fernando de Traseñís, por ejemplo, que hecho sea de paso, cuando hice mi primer trabajo de Historia del Derecho, cuando aún estaba en los estudios generales Letras, pues fue muy amable conmigo, y, y fue, pues, la primera persona que me invitó a hacer una pequeña pesquisa en el archivo republicano, cuando yo tenía seguramente entre 18 y 19 años, ¿no? Hace ya algunos lustros. Así que, bueno, primero que nada, quería mencionar que el libro, como dijo el profesor de la Puente, es parte de la colección que se llama Lo Esencial del Derecho, ¿no? Que tiene un financiamiento de parte del rectorado de la universidad y canalizado por la Facultad de Derecho, ¿no? Que apareció justamente con motivo del el centenario de nuestra facultad y que tuvieron la amabilidad y tuvieron muy a bien, pues, invitarme para escribir este volumen, ¿no? Dedicado a la historia del derecho, ¿no? Esto nos remontamos a hace casi 3 años, ¿no? Justamente en ese semestre, si no me equivoco, o tal vez el inmediatamente luego de ese semestre, pues 2022, eso fue, pues tuve la oportunidad de que se abriera el curso Historia del Derecho, porque como sabemos, como mencionaba también el profesor de la Puente, el curso Historia del Derecho no es un curso obligatorio, sino es un curso electivo, pero justamente se abrió y tuve la oportunidad de empezar a enseñar ese curso en ese momento. Entonces fue un momento interesante donde me propusieron la génesis del libro y a partir de ahí comencé a pensar, ¿no? Em, y entonces este libro lo escribí básicamente en Frankfurt, porque estaba en los momentos finales de la redacción de mi tesis doctoral, ¿no? Y justamente coincidió con algunas visitas que, por ejemplo, tuve en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde pude, pues, trabajar un par de semanas en la biblioteca, como lo menciona en el libro, de don Alejandro Guzmán Brito, ¿no? Que está bien resguardada en esta muy estimada universidad. Y otro momento que tuve al final, pues en la biblioteca de la Universidad Católica, ¿no? De Lima, ¿no? Entonces, este libro fue concebido en ese íter de escritura, ¿no? Así que, ¿cuál era un poco mi objetivo? ¿Cuál era un poco la idea? Pues era hacer una perspectiva, digamos, actualizada del estado del arte actual de la historia del derecho, ¿no? Por eso es que a lo largo del libro hago menciones a autores que no solamente son autores tradicionalmente observados como historiadores del derecho, sino también integro a otros autores, por ejemplo, que usualmente no serían mencionados en un libro de historia del derecho, ¿no? Pero cuyas contribuciones tienen elementos de historia del derecho, tienen elementos jurídicos, porque para hacer la historia del periodo hispánico en los Andes, por ejemplo, las fuentes son eminentemente jurídicas, ¿no? Una serie de procesos judiciales, los estudios, por ejemplo, sobre intermediación entre la población originaria y el sistema judicial, por ejemplo, los protectores de indios, los traductores que
son estudiados mucho en estos últimos años, las últimas décadas, pues las fuentes de estudio son fuentes eminentemente jurídicas, ¿no? Entonces, por eso siento yo que vale mucho la pena no quedarnos en únicamente lo que pensamos nosotros desde la disciplina Historia del Derecho, pues solamente los libros que tengan como título Historia del Derecho, sino mirar pues otro tipo de literaturas históricas, ¿no? Por eso es que he tratado de hacer una breve síntesis de ese estado y ver aportes de diverso tipo, ¿no? Y en ese sentido trataba también de integrar eh, diversas temáticas que tradicionalmente, al menos en los libros que me tocó leer y revisar para hacer el primer capítulo, sobre todo del balance bibliográfico, pues veía que hacían falta introducir dentro de un libro que revisara de manera esquemática, de manera general, la historia del derecho en el Perú. No, por ejemplo, me interesaba mucho para el periodo, digamos, prehispánico, integrar la crítica de las fuentes coloniales, ¿no? Las fuentes, sobre todo en los primeros años de la llegada de los españoles, ¿no? Que son fuentes muy utilizadas que han sido utilizadas, por ejemplo, por Jorge Basadre, que han sido utilizadas por Franklin Peace, ¿no? Para hacer sus aproximaciones jurídicas a el pasado prehispánico, pero que sin embargo, han habido una serie de nuevas aproximaciones al estudio de las crónicas en las últimas décadas. Entonces, creo yo que sería importante que quienes quisieran estudiar de aquí en adelante ese periodo, pues también revisen un poco las críticas pues, de los años 90, de una literatura bastante amplia que revisó las crónicas, ¿no? Y también las últimas 2 décadas, ¿no? Sobre ello. Y también hacer un pequeño aporte, porque creo yo también que las aproximaciones a revisar cuestiones elementales, por ejemplo, la integración de otras formas de entender el mundo, que se llaman, pues, se las conoce como las ontologías andinas, o digamos estas perspectivas que provienen de los estudios antropológicos, pero que han sido adoptados y desarrollados también por la arqueología de las últimas décadas, creo yo que pueden dar aportes interesantes para repensar categorías con las cuales describimos o hemos descrito ese pasado prehispánico, ¿no? Y que además, pues también creo yo, y lo propongo en este capítulo, que sería interesante, pues, no observar únicamente las crónicas para pensar el pasado jurídico prehispánico, sino también mirar, pues, la litigación, porque en la litigación de los primeros años, las primeras décadas o incluso hasta mediados del siglo XVII, hay continuas referencias hacia ese pasado incaico o en algunos casos pre-incaico. Entonces, ¿se puede también integrar ese tipo de fuentes para repensar una aproximación al pasado prehispánico? Yo considero que sí, ¿no? Y por eso es que pongo un énfasis importante también en las aproximaciones metodológicas, porque para hacer este tipo de ejercicios de interpretación hay que tener digamos, una seriedad metodológica, porque si no podemos caer pues en ficciones, podemos caer pues en narrativas más, digamos, panfletarias o incluso militantes que muestran pasados ficcionados, ¿no? Entonces, eso me parecía interesante mirando el periodo pues, prehispánico. Mirando al periodo hispánico, sí, me parecía interesante pues, hacer un énfasis en lo que el doctor de la Puente ha comentado, y creo yo, su comentario ha sido tan generoso que me siento un poco abrumado con ello, sobre las reducciones de indios, ¿no? Porque creo que es un tema que en la historia del derecho es decisivo, ¿no? Porque plantea la implementación de una institucionalidad importante que se mantuvo a lo largo de los siglos, pero además también eh, fue un cambio en la estructura de las relaciones de poder en los Andes, y eso tuvo pues una serie de implicancias en la forma de concebir la sociedad, ¿no? Sociedad que, dicho sea de paso, también algo que quería introducir, pues no se limitaba pues a la República Española y a la República de Indios, ¿no? Sino una sociedad harto compleja, ¿no? Y complejidad, digamos, si tomo en cuenta
la anotación del profesor de la Puente, complejidad para nosotros, ¿no? Porque tal vez en ese contexto pues eran cosas tal vez muy naturales o que se entendían de manera natural, como por ejemplo pues las actuaciones en diversos sentidos, en diversos contextos de las poblaciones esclavizadas, ¿no? De origen africano o directamente afrodescendientes, ¿no? Que es un tema que aún falta, creo yo, dentro de la historia del derecho del periodo hispano, pues integrarlo mucho más, ¿no? Y sobre todo mirándolo desde la interacción entre la población originaria y las poblaciones, pues, esclavizadas, ¿no? Eh, y que da para hacer mayores investigaciones, como por ejemplo, se me ocurre un tema que tengo pendiente y que siempre lo tengo ahí dando vueltas, por ejemplo, pues el tráfico de esclavos de esas primeras décadas, ¿no? Revisando uno pues, los protocolos notariales, uno se da cuenta que el tráfico de esclavos de las primeras décadas, las décadas del 30, 40, 50, pues tiene mucho de personas originarias de Centroamérica o de Mesoamérica, no necesariamente únicamente poblaciones pues africanas o afrodescendientes, ¿no? Entonces, convendría pues integrar un poco en la historia del derecho, en el estudio de la historia del derecho, pues y hacer un pequeño seguimiento. ¿Qué pasó con estas personas, con sus derechos? ¿Qué pasó con esta interacción profunda que tuvieron, ¿no? Entonces, ahí sí me parecía importante marcar, digamos, eh, marcar énfasis en que estamos ante una sociedad corporativa, ¿no? Por eso puse un acápite dedicado a ello, porque muchas veces cuando pensamos el pasado, llamémoslo de lo que ahora se entiende como la temprana modernidad, early modern, como dicen los colegas de Estados Unidos, pues se pierde de vista ese aspecto que es fundamental no solamente para entender la sociedad, sino sobre todo para entender el derecho, para entender cómo funciona el derecho, para entender cómo van o cómo están distribuidos los privilegios. No, noción que al día de hoy pues tiene otro concepto, pero que era muy importante en ese periodo, ¿no? Y en ese sentido, sí hay una corriente historiográfica bastante amplia que empieza con Pietro Costa y de ahí en adelante, y un poco para tomar en cuenta lo que dice el profesor de la Puente, eh, sí, bajo el paraguas de la historia del derecho indiano hay una diversidad de aproximaciones, ¿no? Algunas, digamos, las más tradicionales, más ligadas, por ejemplo, a Alfonso García Gallo y esa generación, pues seguramente tiene una aproximación bastante más marcada por el positivismo, ¿no? Pero hay generaciones posteriores y sí, el profesor hace una mención importante, ¿no? Por ejemplo, Causismo y Sistema o, o este libro que es del instituto, dicho sea de paso, pero lo tengo justo aquí en el escritorio, que es El derecho local en la periferia de la monarquía hispana, donde también se hace énfasis en ello, no solamente, em, digamos, Víctor Tau, sino también, por ejemplo, Alejandro Agüero y una diversidad bastante amplia de historiadores que dicho sea de paso, también muchos de ellos argentinos, que toman también la idea de la cultura jurisdiccional o de la idea de la cultura política jurisdiccional integrado pues al estudio del derecho indiano. Lo que yo quería resaltar en el libro no es una contraposición en sí, ¿no? Sino más bien marcar que, oye, hay esto también para estudiar en la historia del derecho peruano, porque me di cuenta que en los manuales o en los textos que ven de manera genérica o esa revisión amplia la historia del derecho, no hay un énfasis en ese aspecto de la cultura jurisdiccional, ¿no? Porque eh, digamos, pues esas aproximaciones para la historia del derecho indiano y para América Latina en general, pues tienen 3, 4 décadas, ¿no? Donde se han integrado sus estudios, ¿no? Y creo yo que hay que ponerlo con un énfasis especial para que digamos, quienes lean el libro y tengan, y quienes pues les puedan surgir más dudas sobre esto, pues puedan buscar más. Entonces, por eso la idea es poner un énfasis en ello. ¿No? A lo largo del periodo republicano, lo que
me pareció importante también fue recoger también un poco de esa literatura histórica, por ejemplo, de los constitucionalistas, la que viene historia del derecho constitucional en España, por ejemplo, Marta Lorente, Carlos Garriga, eh, que dan una perspectiva interesante, por ejemplo, del constitucionalismo gaditano, de Cádiz, ¿no? Porque hacen un énfasis en que la cultura jurisdiccional no terminaba en ese momento y que no significaba la liquidación de ellos, sino que por el contrario, el siglo XIX, pues tal vez lo podemos entender y lo podemos, pues, empezar a mirar también como, oye, cómo esa cultura jurisdiccional, pues, comienza a tomar otros tintes y tal vez, o tal vez cómo va eh, no sé si la palabra que debería usar es decadencia, pero tal vez pues, cómo va agotándose y cómo pues los diversos paradigmas, digamos, liberales, etcétera, pues van tomando esa primera plana, ¿no? Y eso es algo que yo quería hacer notar y traté por eso justamente de ponerlo cuando abordo la historia constitucional del siglo XIX, que esa parte hace falta indagarla en los diversos textos constitucionales. Entonces, por eso es que hice un pequeño énfasis en ello, ¿no? Y bueno, en general, eh, la idea de este libro justamente tiene una ambición y digo ambición porque sé que es algo ambicioso, pues, pues integrar todas las innovaciones, tanto metodológicas como historiográficas, de las últimas décadas a una perspectiva general de la historia del derecho peruano, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo, esa era la idea que me planteé en la génesis del libro. Ahora, yendo un poco a los comentarios del doctor José de la Puente, eh, hay una pregunta que marcó un par de veces, que es si existe o podemos ya hablar de una escuela de historia del derecho peruano. Y bueno, aquí tengo que ser un poco, sin sonar egoísta, evidentemente, un poco hacer una referencia un poco a mi historia personal, ¿no? Porque, digamos, eh, yo tuve el privilegio, vamos, de trabajar pues con historiadores del derecho que comparten generación pues con el profesor de la Puente, como Carlos Ramos Núñez, como Armando Guevara Gil, ¿no? Quienes ellos tuvieron al mismo tiempo una influencia decisiva de Fernando de Traseñís, ¿no? Entonces, si yo tuviera, eso es una perspectiva muy personal, que ubicar digamos, una especie de genealogía de una forma o, digamos, la conformación de una escuela de historia del derecho mirando los años 70, 80 en adelante, vería, pues, en Fernando de Traseñís a una persona que, digamos, tuvo influencia en una generación, ¿no? Una generación que luego, pues, ha continuado investigando y que, pues, ha tenido también, pues, estudiantes, ¿no? Puede ser, mencioné a Armando Guevara, mencioné a Carlos Ramos Núñez, el doctor de la Puente mencionó también a René Ortiz Caballero, eh, y creo yo que, ¿cuál es la inspiración de llamémosle, esa escuela? ¿No? Y es justamente lo que la impronta que caló en mí, ¿no? Y por eso tengo siempre ese objetivo, o tal vez esa pequeña obsesión de ver el derecho como práctica, que es justamente ver el derecho en su dimensión social, ¿no? Que cuando uno lee el texto, por ejemplo, de Siraco Ortecho, está presente. No, porque ahí Fernando Traseñí entiende el derecho también como, y lo cito incluso de memoria, como un campo de batallas, ¿no? Eh, ¿No? O como él llamaba pues el derecho vivo, ¿no? Y esa impronta pues que marcó luego en el libro de Propiedad Agraria y Derecho Colonial, ¿no? De Armando Guevara, ¿no? Que a su vez fue también mi asesor de tesis de licenciatura, ¿no? Y creo yo, pues, que esa impronta, y que bueno, perdón, en Carlos Ramos Núñez marcó, pues, en su marcada visión de lo que él llama en su introducción al primer tomo de la historia del derecho civil peruano, pues, la historia social del derecho, ¿no? Entonces, creo yo que son aportes de los cuales yo no puedo ser ajeno,
Porque, digamos, si uno siempre tiene que ser agradecido es con quienes vinieron atrás, entonces, y son quienes me formaron. Entonces, claro, yo diría que sí, hay una impronta. Entonces, creo yo que sí, hay una escuela y creo yo que el esfuerzo que al menos de mi parte, desde el Grupo de Historia del Derecho, estamos tratando de hacer es justamente, pues, darle más cuerda y darle, sobre todo, más inspiración a los que son estudiantes al día de hoy. ¿No? Y que con toda seguridad pueden ir hacia adelante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que podemos hablar de un camino, ¿no? O invocando una frase de los 70, es una vía peruana de la historia del derecho, ¿no? Así que sí, que yo creo que si tenemos que tomar en cuenta aportes actuales de la historiografía, no solamente latinoamericana, sino de alcance global, justamente es esa aproximación global, ¿no? Que el día de hoy, pues, por ejemplo, donde hice mi tesis doctoral, el Instituto Max Planck, pues se apuesta por una historia global del derecho, ¿no? Que son también cuestiones que no podemos dejar de tomar en cuenta cuando queremos plantear una innovación historiográfica en la historia del derecho en América Latina, ¿no? Porque digamos, yo no considero pues que la historia del derecho tiene que estar un poco desligada de los diversos avances historiográficos que se dan en otras gamas, ¿no? Por eso creo yo que la importancia de la inter, en el término interdisciplinaridad, pues es donde está el énfasis, ¿no? Así que por ese lado, justamente, volviendo a los comentarios del profesor de la Puente, es que también ha dado referencias a autores que ven la historia del derecho también desde una perspectiva pues bastante práctica, como por ejemplo José Carlos de la Puente Luna, o tomo pues referencia en cuestiones que indagan pues la interacción dentro de la sociedad, como mencionaba también a Estensoro, y otro tipo de autores también, como Tamar Herzog, como Yana Yanakakis, como Karen Graubart, y diversos autores y autoras que están haciendo innovaciones. Entonces, creo yo que podemos no estar desconectados de ello. Al contrario, creo que un buen balance historiográfico, pues, tiene debería tener al menos esas bondades de mirar de manera global. Y eso es un poco la idea de este pequeño estado del arte, que es este libro. Así que, em, quiero agradecerles nuevamente, ¿no? Quiero agradecerles nuevamente y bueno, y les invito a leer el libro, les invito a leer el libro y les invito bueno, a que también lo discutan, lo cuestionen, como no, creo que del diálogo siempre salen nuevas perspectivas y del diálogo siempre pueden salir más aportes. Así que yo siempre voy a estar abierto a escuchar y a leer todo lo que se tenga que decir. Así que nuevamente quiero agradecer pues al instituto por la organización de esta presentación y al doctor José de la Puente por sus comentarios que nuevamente pues me he sentido abrumado con las diferentes referencias que hizo pues en tanto tiempo de conocernos. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Damián, y felicitaciones nuevamente. Eh, la verdad que es una invitación importante, muy motivadora para leer tu trabajo. Bueno, hacemos un pequeño momento de comentarios, sugerencias. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo alguno, pero bueno. Damián, la verdad que muy interesante tanto la presentación de José. Yo tendría, simplemente para un poco profundizar el trabajo tuyo, la primera pregunta, la verdad que es, eh, bueno, quizás algo ya comentaste de las dificultades, pero el porqué de la decisión de dejarlo en el siglo XIX. ¿No? El trabajo. Quizás, no sé si hay cuestiones, digamos, de organización de la materia, o también puede ser de estudios ahí de la escuela de Historia del Derecho peruano, y no adentrarse al siglo XX, porque ya el siglo XX podríamos
decir que es parte de nuestra historia jurídica, ¿no? Y hay algo que voy a destacar que me gustó mucho, mis trabajos fundamentalmente sobre el tema de la codificación, y esta idea que vos pusiste ahí de repensar el Código Civil de 1852, ¿sí? Eso me ha parecido bastante que, digamos, un texto universitario no sea una mera exposición, sino una invitación a los alumnos y bueno, al público en general, pero bueno, cuando uno piensa en un texto universitario, generalmente está pensando en la tarea docente, ¿no? O me podrás, digamos, corregir a esto, ¿no? Pero de no cerrarles las cuestiones, sino invitarlos a pensar, ¿no? Y esto que has puesto vos del Código Civil me ha parecido muy sugerente, ¿sí? Porque coincido con vos que a veces se han mostrado a los códigos como productos del positivismo cerrados, y en realidad, sobre todo la codificación del siglo XIX, que es bastante distinta a la del siglo XX, tiene sus vericuetos y tiene esta cuestión de la transición, ¿no? A veces eran códigos que estaban mirando en el medio de la construcción de los estados latinoamericanos, y bueno, que quizás no eran tan cerrados. En realidad, cuando uno va a las fuentes, están lejos de ser lo que después se construyó sobre la imagen del código. Así que eso me parece muy interesante, muy sugerente. También el punto que relacionás con el derecho de propiedad para mostrar esa transición, ¿no? Así que no sé si querés hacer algún comentario, pero también quería felicitarte porque la verdad que me ha parecido muy interesante. ¿Respondo ahora o hay una mano Bueno, levantada? le vamos a Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, y bueno, si quiere Alfredo hacer su pregunta, me parece mejor así. Después Damián hace un cierre eh, general con todos los comentarios. No sé. Te tenés que desmutear, Alfredo. Estás, sí. Ah, no, no sabés cómo desmutearte en el... Qué pena, nos vamos a quedar sin el comentario de Alfredo. Bueno, quizás te lo puedes hacer llegar porque, Sí, claro bueno, que sí, claro Damián, que bueno, sí. quizás intentada, Alfredo, de última lo haces después. Bueno, sí, Damián. Bueno, respondiendo, muchas gracias, Rosario, por tus comentarios. Eh, Número uno, pues, ¿por qué hasta el siglo XIX? Por una decisión, pues, editorial de quedarnos ahí y obviamente, pues, por una segunda edición, pues, estará integrado el siglo XX, que de hecho es un siglo muy interesante, ¿no? Es un siglo, pues, donde está el auge y caída del paradigma del derecho social, ¿no? Que es algo que creo yo es algo todavía que tenemos que seguir estudiando, ¿no? El siglo XX lo vemos aquí cerca, eh, digamos, y en algunos casos, pues, están pendientes, pues, muchas cosas que hay que seguir conversando, discutiendo. Y creo que el derecho, pues, o la historia del derecho puede ser una puerta para seguir conversando sobre ello, ¿no? Entonces, claro, por eso nos quedamos en el fin del siglo XIX, ¿no? Y claro, coincido totalmente, ¿no? Cuando yo escribía este libro, pensaba en mis estudiantes, ¿no? En cómo plantear, cómo ir planteando constantemente en la redacción del libro preguntas, ¿no? Cómo ir planteando a lo largo del libro, hasta aquí ha llegado la historiografía, pues aquí hay un poco más todavía para pensar, entonces, ¿qué respuestas nuevas podrían hacerse? ¿No? Podrían pensarse, ¿no? Y particularmente el código de 1852, el primer código civil peruano, es un código que a mí me llama mucho la atención y que de hecho mi primer trabajo de historia del derecho siendo estudiante fue sobre ese código, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención el código porque me daba cuenta
que más bien era un código, claro, se le dice tradicionalista y todo ello, pero claro, ¿en qué radica lo tradicional? O sea, y creo yo que la cuestión está en los detalles, ¿no? Claro, hay de perspectiva, pues, de manera genérica, está la esclavitud, ¿no? Como lo menciono, está, pues, el dominio dividido también, pero si miramos más a detalle el articulado, nos vamos a encontrar que también está la concepción aún corporativa de la sociedad, ¿no? No, y ya que menciono, pues que yo escribí esto pensando en mis estudiantes, por ahí hay algunos de mis estudiantes que están conectados. Entonces, ¿no? Eh, cuando uno observa el código y uno hace la comparativa entre el código de la 852 y, digamos, códigos que han sido tradicionalmente entendidos como liberales, por ejemplo, en cuestiones muy de detalle, como por ejemplo la idea de domicilio, domicilios y ausentes, ¿no? Por ejemplo, en el código napoleónico aparece así, donde pues el domiciliado es el que está presente, el que está ahí, ¿no? Pero el código peruano, por ejemplo, no es una mención al domicilio expresamente, sino habla del vecino, de los vecinos y los ausentes. No, mismo Toribio Pacheco, contemporáneo, se preguntaba, oye, esto no tiene, no es muy coherente, porque, digamos, vecino y ausente no son contradictorios. El contrario de ausente es el presente, ¿no? Y el contrario de vecino, en todo caso, es el transeúnte, ¿no? Entonces, digamos que se marca todavía la idea de que el vecino, es decir, aquella persona que pertenece a una corporación municipal, digámoslo, pues es quien tiene el acceso a los derechos civiles, digamos, al menos en términos formales, ¿no? Y eso también, más allá de todo eso, se marca en las elecciones y en una diversidad de situaciones, ¿no? Cosas que, digamos, han estudiado también desde otra perspectiva, por ejemplo, se conoce en la historiografía como la eclosión municipal, ¿no? Pero eso está en el Código Civil peruano, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles creo yo que hacen falta todavía diseccionarlos y es por ello que considero que ese código al menos, y digamos no solo ese, sino miramos los otros códigos contemporáneos a este, pues podrían darnos una serie de mayores sorpresas, digámoslo así, ¿no? Pero que tienen mucho todavía que ofrecer para ser estudiados, ¿no? Así que te agradezco por los comentarios, Rosario. No, no, muchas gracias a vos, muy interesante. Es para seguir pensando. El código también, la organización judicial, la estructura local, hay un montón de cosas. Bueno, porque a mí me gusta el tema del código, pero otras cosas interesantes. Bueno, ahí en los mensajes tenés un saludo de Milagros Pierini, que también ha sido para José de la Puente. Les agradece la exposición. Bueno, muchas gracias, Milagros. Y también a Hernando Lano, que se tuvo que retirar y que agradece las intervenciones. No, bueno, Alfredo, pobre, no pudo con el sistema. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, alguna felicitación. Bueno, bueno, les agradecemos mucho al doctor José de la Puente, a Damián Augusto González Escudero. Bueno, y nos queda como tarea leer el libro entero, hacerle llegar también a Damián los comentarios que tengamos. Y bueno, y agradecerles a todos la presencia. Y bueno, que los esperamos en la próxima reunión de trabajo de nuestro instituto. Ha sido un gusto y la verdad que muy interesante ambas exposiciones. Bueno, les doy un saludo cordial, y nos vemos en la próxima. Gracias, nos Muchas vemos. Chao. gracias. Chao, 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 chao. chao.